Bienvenido al canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, MIAPIC. El tema que estaremos tratando es diferencias entre la Biblia y el Corán. Como aprendió en nuestro video, el Dios del cristianismo, el mismo del Islam, el Dios revelado en las escrituras judeo-cristianas es totalmente diferente al supuesto Dios que se le reveló a Mahoma, el principal profeta del Islam. Aunque este hombre de forma inconclusa tomó de la revelación bíblica algunos aspectos del gran Yo Soy, Éxodo capítulo 3 versículo 14 y Juan capítulo 8 versículo 58, profundizando en el estudio de ambos, Yahvé y Alá, las diferencias son abismales. De igual manera, en este video aprenderá que las diferencias entre la Biblia y el Corán son también abismales. Existen muchas diferencias entre la Biblia y el Corán. Estas son radicalmente diferentes en su origen, extensión de la escritura, número de autores y contenido. De hecho, el Corán contradice la Biblia en muchas áreas. Como cristianos, no creemos que el Corán sea exacto, fidedigno o inerrante. Este surgió con Mahoma 600 años después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, de acuerdo con los registros de testigos oculares. Sin embargo, después del surgimiento de este falso profeta, como todos, afirmó que la Biblia estaba corrompida. Luego procedió a contradecirla. Las siguientes diapositivas muestran solo algunas de las diferencias más importantes entre la Biblia y el Corán. En las escrituras cristianas, Dios se revela como trinitario, es decir, la manifestación de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La Trinidad no es una triada, es decir, la unión de tres dioses diferentes como la triada hindú, ni tampoco es los tres puros de la mitología china. El cristianismo es monoteísta. Creemos en la existencia de un único Dios. Escuchemos atentamente las escrituras en el Viejo Pacto. Dios le habla a Israel y le dice en Isaías, capítulo 43, versículo 10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. 1. Israel es el testigo escogido por Dios. No hay otra nación, y así lo hizo Dios para que lo conocieran, creer en Él y comprender que solo Él es Dios. 2. Note lo siguiente. Dios mismo dice que no hay otro Dios, que nunca lo hubo ni lo habrá. Tomando literalmente las palabras de Dios, ¿dónde queda el Dios del Islam considerando que no son los mismos dioses? Si este libro fue escrito 2 siglos antes de la era cristiana y el Islam surgió 7 siglos después, es decir, más de 900 años, ¿cómo pudo surgir otro Dios como Alá si Dios declara que no lo conoce? No se le olvide anotar los pasajes anotados en la diapositiva anterior para estudiarlos posteriormente. Siguiendo con nuestro tema. De entrada, el Corán niega la Trinidad. Así lo afirma el capítulo 5, Al-Maeda, versículo 73 del Corán. Y han caído en incredulidad los que dicen, Alá es el tercero de tres, cuando no hay sino un único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en la incredulidad tendrán un castigo doloroso. Pero note algo. El versículo del Corán dice que Alá es el tercero de tres. No sabemos de dónde sacó Mahoma que los judíos o cristianos cayeron en incredulidad al decir que su Dios es el tercero de tres, como si fuera el último de tres dioses. Ante todo, la Biblia judía en ningún lugar afirma que Dios Yahvé es el primero o el segundo de tres. De hecho, es cierto que, en la revelación del Nuevo Pacto, la Trinidad es mencionada en orden descendente, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando lee las escrituras cristianas notará que el orden en el que se mencionan no siempre es así,
Unas veces se menciona al Hijo de primero, al Padre o al Espíritu Santo. Nosotros no consideramos que Dios es el tercero de tres. ¿Ve entonces lo ilógico del Corán? Leamos un solo ejemplo de algunos que están en la Biblia, donde el Hijo es mencionado antes que el Padre. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Monoteísmo. Si usted busca la definición de esta palabra, encontrará que se trata de la creencia o existencia de un solo Dios. Y tres religiones son monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las dos primeras creen en un mismo y único Dios llamado Yahvé, y su etimología probablemente deriva del verbo ser o estar: yo soy el que soy. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, diferente a Yahvé. Por esto, son consideradas religiones monoteístas. De otro lado, el Islam afirma ser monoteísta porque los musulmanes adoran a un solo Dios entre muchos dioses. Recuerde que en el tiempo de Mahoma se creía en la existencia de muchos dioses, pero solo empezaron a adorar a Alá, el cual es totalmente diferente al Dios revelado en las escrituras judías, Antiguo Testamento y cristianas, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Otra de las grandes diferencias es que el Islam rechaza totalmente la doctrina cristiana de la encarnación de Dios en la persona del Hijo, a quien se le llamó Jesús. La Escritura afirma que Dios sí se encarnó en la persona de Jesús. En Colosenses, capítulo 2, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y la traducción en lenguaje actual afirma de este mismo versículo: Cristo es completamente igual a Dios. Obviamente, el Corán niega esta verdad escritural. Escuchemos lo que escribió Mahoma. El ungido, hijo de Mariam, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego inventan. Capítulo 5, versículo 75. Si lo desea, escuche nuevamente el pasaje del Corán. Note lo siguiente: al hijo de Mariam, María, se le reconoce simplemente como un ser humano, un mensajero más, pero lo extraño es que Mahoma lo llama el ungido. ¿Por qué usa este término tan judío, recogido posteriormente por el Nuevo Pacto? En términos bíblicos es el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios encarnado. Si Mahoma hubiera conocido el verdadero significado de ungido, jamás hubiera usado esa palabra. Jesús fue el ungido de Dios. Mahoma no fue ungido ni fue el ungido del Dios revelado en las Escrituras. Escucha lo que afirma la Biblia. Y por el Espíritu Santo se le había revelado a Simeón que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al Mesías, al ungido del Señor. Lucas, capítulo 2, versículo 26. En el Nuevo Testamento la palabra ungido tiene 63 entradas y la frase Hijo de Dios, 24 entradas. Pero note lo curioso. Aún los demonios reconocían que este ungido es el Hijo de Dios. Cuando los espíritus malos veían a Jesús, caían al suelo y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Marcos, capítulo 3, versículo 11. Imagínese, los demonios reconocían lo que muchos humanos ni musulmanes no quieren reconocer, que Cristo es el Hijo de Dios. Haciendo un repaso, haré un rápido resumen de estos dos puntos. Hemos podido comprobar que la Biblia en nada se parece al Corán. 1. El Corán niega la Trinidad. Y 2. Niega que Dios se encarnó en la persona de Jesús. 3. Niega que Dios Padre tenga un Hijo engendrado por el Espíritu Santo y que nació de una mujer. Finalmente, que el Dios revelado a judíos y cristianos no se asemeja en nada al Dios musulmán.